Estados Unidos negó haber ayudado o alentado a Ucrania a llevar a cabo los ataques a las bases aéreas ubicadas en las profundidades del territorio ruso, los cuales sucedieron esta semana. El país americano dijo que no sabía quién era el responsable de dichos ataques. La subsecretaria de Estado Wendy Sherman realizó una videoconferencia con un grupo de reporteros y analistas en París el pasado jueves, reiterando que cualquier arma que Washington entregó a Kiev durante la invasión rusa fue solo defensiva y que el aliado transatlántico se mantiene firme. A su vez, prometió apoyar a Ucrania. El lunes pasado se produjeron explosiones en dos bases de la Fuerza Aérea Rusa, en las regiones de Saratov y Ryazan, a cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania, donde se encuentran los bombardeos estratégicos. Moscú culpó a Kiev por el ataque y dijo que fue llevado a cabo por un dron ucraniano de fabricación soviética. Desde el inicio de la guerra en la Unión Soviética, los miembros de la OTAN han hecho todo lo posible para evitar que el Kremlin no interprete su apoyo a Ucrania como una intervención directa en el conflicto, razón por la cual los aliados occidentales han optado por no suministrar sistemas a Kiev. Los misiles pueden crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Creo que todos los aliados europeos tienen esa posición, dijo Sherman, aunque varios países de Europa del Este, en particular Lituania, han subrayado la necesidad de equipar al gobierno de Zelensky con este tipo de armas. El Departamento de Estado de Estados Unidos también reiteró que los aliados deben respaldar firmemente a Ucrania. Debemos seguir demostrando que un país no puede invadir impunemente a otro país, porque entonces estaríamos todos en riesgo. Uno de los arquitectos del acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015 no tomó como importante las tensiones recientes entre algunos miembros de la alianza de la OTAN, luego que Hungría bloqueara 18.000 millones en fondos destinados a Kiev. También se negó a comentar sobre las críticas del presidente francés Emmanuel Macron, que proviene de varias capitales europeas. Dijo anteriormente que Moscú necesitaba brindar garantías de seguridad para facilitar un fin negociado de la guerra. Todos quieren que termine este conflicto, Ucrania más que nadie, declaró. Por otra parte, Sherman reconoció que la guerra estaba causando fatiga en la población de Europa, no solo por el impacto que tendrían los costos de la energía, sumado a la inflación, sino que recordó a los aliados europeos de Washington la importancia de sus sacrificios. Cuando se le preguntó sobre la influencia en el tema de los senadores estadounidenses que recientemente abogaron por un menor apoyo a Ucrania y el control republicano de la Cámara de Representantes, Sherman dijo que el Congreso tiene un apoyo bipartidista muy fuerte para Ucrania, aunque reconoce que un pequeño grupo de legisladores ven la situación de otra manera. Sherman llegó a París antes de una conferencia internacional sobre Ucrania el 13 de diciembre, donde también visitó Londres, Roma, Berlín y Praga, con el fin de reforzar el apoyo entre los aliados europeos de Washington, y dijo que quería un gran esfuerzo multilateral. La reunión discutirá la mejor manera de apoyar a Kiev durante el invierno, ya que los ataques aéreos rusos intentan interrumpir la red eléctrica del país y privar a los civiles de las necesidades básicas como agua, calefacción y electricidad, a medida que bajan las temperaturas. Ucrania acusó a Moscú de crímenes de guerra por atacar infraestructura crítica que Vladimir Putin usó para lograr lo que no pudo lograr en el campo de batalla, agregó Sherman.